Pues en la primera parte va a ser mm, teoría de la culpa por una razón, porque la culpa necesita situarse muy bien dentro de nuestro conocimiento, tiene una parte muy cognitiva, así como hay otro tipo de emociones o sentimientos que no son tan cognitivos. La culpa, para poder trabajar con ellas, tenemos que entender qué es, para qué sirve, cuándo es una culpa sana, cuándo no es una culpa sana. Y la segunda parte será de un trabajo práctico, que podéis hacer cada uno de vosotros con lo que yo os planteé. Para eso eran los rotuladores y los folios. Y luego la parte final, pues habrá preguntas, aunque las preguntas me gustaría que fueran saliendo para que no perdáis el hilo, ¿eh? Es decir, luego al final puede haber preguntas más globales que no tienen que ver con lo que haya explicado, pero sí que me gustaría, pues, que si es de lo que yo voy explicando, que lo podáis comentar conforme hablo yo, ¿eh? Bueno, me voy a meter en esta historia del compartir pantalla. Pues así como tenemos las emociones básicas, como son la rabia, la tristeza, la alegría o el miedo, que son unas emociones muy intensas. Estas emociones simples o básicas se caracterizan porque tienen una expresión característica universal, es decir, la rabia o el miedo, la cara, el cuerpo, se expresan de la misma manera en todas las culturas. Son universales en los acontecimientos que las preceden, es decir, la rabia siempre responde a un daño, estoy hablando cuando las emociones son sanas, ¿eh? La tristeza responde a una pérdida, el miedo responde a un peligro, la alegría responde a una satisfacción. Es decir, y eso es universal en todas las culturas y en todos los tiempos. Hay una fisiología específica de cada una de ellas. Las compartimos con algunos animales, aunque, claro, el animal para sonreír es más difícil, los perros mueven la cola y cosas así. Se da una valoración automática peculiar, es decir, en las emociones básicas valoramos de una manera inmediata, intuitiva, automática lo que está ocurriendo y en base a eso desarrollamos una emoción para afrontar ese tipo de situación. Tienen un rápido inicio y una breve duración. Rápido inicio, porque es para resolver cosas ultra rápidas. Delante de un peligro no podemos estar discurriendo, tenemos que activar el miedo y dejar que el miedo haga lo que tiene que hacer, que es movernos hacia la huida desde la respuesta primaria. Luego hay otras respuestas que no me voy a meter aquí. Y breve duración. ¿Qué duración? El tiempo que necesitan para movernos en la dirección correcta. Y luego ya se extinguen. Cuando son sanas, estoy hablando, ¿eh? Luego ya cada cual puede hacer de todo. Y puede tener una tristeza que le dure toda la vida o una ansiedad que le dure toda la vida y cosas de estas. Pero eso no es lo que es lo típico de las emociones primarias sanas. Ocurren en forma imprevista cuando aparece ese tipo de estímulo, predisponen a la acción, suelen ser contagiosas. Por ejemplo, cuando uno está alegre, es normal que contagie. ¿Sabéis esas risas que son contagiosas? Salvo en algunos casos, por ejemplo, la alegría o la risa en una persona deprimida al revés, la pone más triste. Pero en un principio, pensando en términos de salud, suelen ser contagiosas. Perduran toda la vida, seguimos teniéndolos a lo largo de la vida y sirven para la supervivencia individual. Todo esto las emociones primarias o simples. Pero hay otras emociones que son emociones secundarias o complejas, entre las cuales está la culpa. Estas emociones secundarias parecen mezcla de varias emociones. Yo no creo que sean mezcla de varias emociones, ¿eh? Yo creo que son específicas. Yo creo que decir que es mezcla de varias emociones es solventar una cosa que no es real, que
tienen sus características propias, incluso características neurológicas diferentes y que no son mezcla de otras. Pero esto es lo que dicen los autores en general. No necesariamente predisponen a la acción. No hay una expresión facial típica, yo diría, salvo una. ¿Cuál es la emoción compleja que tiene una expresión facial típica? A veces, la vergüenza, que se ponen aquí los mofletes colorados. Pero es la única y no en todos, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era adolescente, veía que delante de una situación otras se les ponía la cara roja de vergüenza y a mí no, yo decía, ahora pensarán que yo no tengo vergüenza, que soy una sinvergüenza. Y yo deseando tener la cara roja y no había manera. Bueno, pues no siempre, ni siquiera la vergüenza, hay una expresión facial típica. Por eso se pueden disimular bastante. Yo me puedo sentir culpable y disimularlo y parecer que aquí no pasa nada. ¿Eh? El proceso es más lento, más sutil y más duradero. Por eso se añade algunos autores que puede llamarse más sentimientos que emociones. En la culpa, normalmente hablamos de un sentimiento de culpa. En realidad es una emoción, pero como es esta emoción compleja que la característica es que son más sutiles, menos intensas, más lentas, más duraderas, entonces estas son más sutiles también en el cuerpo. No quiere decir que no se den en el cuerpo, sino que son más sutiles. Con lo cual nos encontramos con que es muy adecuado para trabajar con el tipo de sensibilidad del focusing. El focusing que no trabaja con intensidades, sino con sutilezas, está muy bien para trabajar este tipo de presencia en el cuerpo de estas emociones secundarias o complejas. Y en vez de estar orientadas a la supervivencia de la individualidad, están orientadas a la supervivencia de la colectividad. Yo os pongo aquí algunas clasificaciones de las emociones morales porque hay diferentes clasificaciones que están dentro de las secundarias o complejas. Dentro de las secundarias, un apartado dentro del cual está la culpa son las emociones morales. Y aquí aparecen, por ejemplo, las emociones que tienen que ver con la condena, ira, disgusto, desprecio, indignación. Emociones de autoconciencia, como la vergüenza, el pudor o la culpa. Emociones relacionadas con el sufrimiento ajeno, como la compasión. Emociones relacionadas con la admiración, como la gratitud, la admiración, la devoción. Todas ellas, si os fijáis, tienen que ver con temas de valores morales. ¿Cuándo nos indignamos? Nos indignamos ante alguien que está cometiendo una infracción moral. La vergüenza tiene que ver con la autoconciencia o la culpa, autoconciencia de algo, de haber hecho algo mal. El sufrimiento ajeno tiene que ver con el valor de la solidaridad. En la admiración, la gratitud, por supuesto, con el valor de la reciprocidad, el de la admiración o la devoción, la de la admiración delante de valores éticos. Todas estas son emociones morales. Entonces, dentro de ellas, vemos que estas emociones de autoconciencia son reflexivas. Quiere decir que nosotros nos convertimos en el objeto de nuestra propia observación. Soy yo quien se mira y dice, soy culpable o me siento culpable. O soy yo quien se mira y dice, admiro a esta persona. Es decir, estas emociones son fruto de convicciones personales. Por eso en la culpa nos vamos a encontrar con que
puede haber convicciones personales sanas y convicciones personales pues erróneas o equivocadas o disfuncionales, y por eso es importante conocer bien en qué consiste una culpa sana, y se experimentan en relación con los intereses o con el bienestar de la sociedad respecto a las normas sociales aprendidas y las convicciones nuestras, frutos de nuestras experiencias personales. Entonces son normas aprendidas o normas por convicción, y van a dar lugar a diferente tipo de emociones. En el caso de la culpa, nos vamos a encontrar con que tiene un valor negativo para la autoestima. Si nos sentimos culpables, nuestra autoestima padece. Padece, pero no desaparece. ¿eh? Implica un cuestionamiento parcial de algunos comportamientos nuestros y tiene un valor adaptativo. Si nos cuestionamos, he hecho esto mal, es para adaptarnos y decir la próxima vez lo haré mejor o la próxima vez no volveré a hacerlo. Y tiene que ver con notar una discrepancia entre nuestro comportamiento y nuestras normas internas. Normalmente, a ver, vemos aquí, hablo de la complejidad dentro de las emociones de autoconciencia, la complejidad cognitiva, que por lo tanto es inasequible para animales no humanos. La culpa es solo nuestra, los animales no se sienten culpables. Pueden tener miedo si han sido domesticados y saben que no tienen que hacer una cosa porque les van a castigar, pero no se sienten culpables. Se da una valoración previa a su aparición. La culpa aparece porque yo tengo unos determinados valores previos. Dependen parcialmente de la cultura. Según en qué culturas, algo puede hacer sentir culpable a una persona y en otras culturas no. Hacen tipos de emociones, podemos hablar, por ejemplo, el orgullo, vergüenza, pudor, culpa. Y normalmente hay un sentimiento de pesadumbre o sensación de peso que moviliza esta sensación física desagradable. ¿Para qué sirve? Hay gente que dice la culpa no sirve para nada. Pues no. La culpa sana sirve para movernos hacia reparar la transgresión moral que hemos cometido. No hay una expresión facial concreta, pero sí hay, a ver si, es que para mover esto ahora, pero sí hay consecuencias corporales. Si os fijáis, esto es un mapa de emociones que solo he cogido 3 para comparar, que es la medida termográfica del cuerpo según las diferentes emociones. Fijaros las diferencias. En el caso de la rabia, está sumamente energetizado la parte de la cara, de los hombros, de los brazos, del centro del pecho, los puños. Fijaros que la rabia es facilitar el pegar o el morder. Se tensa todo, los brazos están tensos, aquí hay una especie de bomba de relojería. En la vergüenza, ¿veis cómo aparecen ahí los coloretes, no? Pero luego cómo afecta a la cabeza, a todo el vientre, a todo el pecho. Y es importante distinguir la vergüenza de la culpa. Ahora diré en qué se diferencian. En la culpa vemos que hay una parte muy en el cerebro y otra muy en el corazón. Hay una parte en el cerebro de evaluación de lo he hecho mal conforme a mis valores y me siento mal en mi centro, en mi corazón, de haberlo hecho así. ¿Qué clase de persona soy yo para haber hecho esto? En la culpa están muy movilizadas estas dos cosas, pero luego repercute también en todo el pecho y en todo el vientre. Desde el punto de vista neurológico, mientras la rabia y las otras emociones primarias transcurren en un nivel subcortical,
En el caso de la culpa, estimulan zonas corticales, es decir, que neurológicamente estimulan la parte más nueva del cerebro, la corteza prefrontal, la corteza temporal anterior, etcétera. No me voy a meter ahí porque no es el momento, pero bueno, para la culpa no necesitamos observadores. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Para el caso de la culpa no necesitamos observadores porque es nuestra propia conciencia quien nos está mirando. Por ejemplo, la culpa es la conciencia de haberlo hecho mal. La vergüenza es el sentirse humillado ante los demás que ven que lo hemos hecho mal. Pero la vergüenza tiene dos vertientes. Pongamos, por ejemplo, en relación con esto que acabo de decir. Una persona musulmana que rompe el Ramadán se va a sentir culpable. Pero si resulta que los demás ven que ha roto el Ramadán, además tendrá vergüenza. ¿Qué significa la vergüenza? Pues la vergüenza es la exposición a la humillación pública de algo malo nuestro. Pero normalmente, cuando hablamos de vergüenza, hablamos de un tipo de sentimiento, de emoción muy destructiva, porque la vergüenza muchas veces no tiene que ver con algo malo que hayamos hecho, sino con que nos estén mirando. Y a veces no es algo concreto, sino hay personas que tienen vergüenza simplemente de que las miren. ¿Qué quiere decir eso? Que la vergüenza ataca toda la autoestima. Por eso los diferentes teóricos hablan de la vergüenza como algo nefasto, porque no sirve más que para hundir la autoestima, pero no nos mueve más que a escondernos y al tierra trágame. Mientras la culpa nos mueve a solucionar, reparar eso malo que hemos hecho y tomar medidas para no hacerlo en el futuro. Dice un autor como Villagrán, que se ha ocupado mucho de estas emociones morales, dice, toda culpa implica al otro como potencial evaluador de la transgresión u objetivo funcional o objetivo final de la función de reparación. Otros autores, como Pedesales o Castilla del Pino, hablan de que tiene que haber fuera un ojo acusador. No es verdad. Seguramente sabéis que aunque nadie os mire, cuando sentís culpable de algo, os sentís culpable sin necesidad de que nadie lo sepa. Yo recuerdo una tira de Mafalda muy graciosa, que está Mafalda y llega su mamá y le dice, Mafalda, Mafalda, mira, vas a tener... Aparece la mamá embarazada y le dice, Mafalda, vas a tener un hermanito. Y Mafalda primero ha habido un primer momento que no le gusta nada y luego sonríe. Y luego a continuación se ve el pensamiento y dice, me parece como si me hubiera entrado una basurita en el corazón. Nadie se ha dado cuenta, pero ella se ha dado cuenta de que está generando celos hacia el hermanito que va a tener. Va asociada a la tristeza de fallar a quienes amamos o a personas a quienes debemos respeto, haberles producido un daño, o a nosotros mismos. Mayor es nuestra tristeza cuanto más apegados estamos a esas personas. Yo quiero insistir en que la culpa tiene que ver con fallos tanto respecto a los otros como respecto a nosotros. A nosotros también nos fallamos cuando no nos estamos respetando, cuando no nos estamos cuidando, cuando no nos estamos dando los derechos que tenemos. Y puede venir mediatizada por los aprendizajes sociales. Por ejemplo, puede haber padres de algunas poblaciones africanas que se sientan muy bien haciendo la ablación a la niña, la ablación del clítoris. Él no se sentirá culpable porque ha aprendido que eso es moralmente bueno. Por eso es importante el cómo nos formamos nuestra conciencia para poder distinguir lo que es moralmente bueno y lo que no lo es. Pero también no solo por los aprendizajes sociales. La intuición de valores
y la adhesión a los valores son muy antiguos en nosotros. Bloom y todo su equipo vieron que ya los bebés entre 9 y 12 meses tienen expectativas respecto a la intención social y valoran más a las personas solidarias. Bebés entre 9 y 12 meses. Si luego da tiempo explicaré los experimentos. Mahajan y su equipo dice, a los 20 meses los bebés tienen preferencia por quien tiene un comportamiento ético. A los 20 meses, digamos que a los 20 meses tiene el sentido de la justicia, a los 9 meses tiene el sentido de la solidaridad y por lo tanto hay valores intuitivos que tenemos ya desde bien pronto. Y en general los autores hablan de la culpa con el otro como víctima y hay bien pocos que hablen de nosotros mismos como víctimas de nosotros mismos, pero evidentemente también lo somos de cuando en cuando nos descuidamos del autocuidado. Por ejemplo, en el caso de las autolesiones, pero también en el caso de una mala alimentación, de un mal cuidado físico, un mal cuidado psicológico, un mal cuidado en la interacción. Me gustó mucho en un análisis que hice hace un par de años para un estudio que planteé en un artículo de 140 cuestionarios previos a la terapia, conforme al cuestionario que utilizamos en nuestro instituto, y pude ver algo muy bonito. En la respuesta a una frase que había que completar de me siento especialmente culpable de, el 50% se sentía culpable por haber hecho sufrir a otros y el otro 50% por haberse hecho daño a uno mismo o impedido desarrollarse. Porque claro, la culpa no es solo por acciones, sino también por omisiones, aunque estas se notan menos. Y lo bonito era constatar cómo esta culpa respecto a uno mismo coincidía casi al 100% con el motivo de la demanda para la terapia. Es decir, la demanda para hacer terapia es porque me he hecho daño o me he impedido crecer. Y esa culpa les movilizaba justamente hacia el crecimiento o hacia el reparar ese daño. Hay unos autores que hablan de que hay dos tipos de sentimiento de culpa. La culpa deontológica, que tiene que ver con haber fallado a nuestros valores morales, y la culpa altruista, que tiene que ver que un contenido interpersonal, que es no estoy ayudando a otro que está sufriendo o no estoy cerca de alguien que está sufriendo. Por ejemplo, ahora tenemos estas cosas tremendas que estamos viendo en la televisión de Ucrania, de la que ya nos estamos olvidando, de lo que está ocurriendo en Gaza, también de lo que se está ocurriendo con los rehenes de Hamas. Es decir, todo esto que estamos viendo, decir, ¿qué puedo hacer yo? No sé si podemos hacer o no algo, pero cada cual se lo tiene que preguntar. Hay gente sufriendo injustamente. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Ahí cada cual encontrará una respuesta. Puede que sean respuestas diferentes, pero como mínimo tenemos que hacernos la pregunta. Y eso es lo que sería la culpa altruista. Tenemos que pensar en el bien del otro que está sufriendo. Y también en estar cerca del otro, el estar cerca. Fijaros, cuando muere alguien de una persona cercana a nosotros, vamos a darle el pésame. ¿Qué le decimos? Te acompaño en el sentimiento. Es decir, estoy cerca de tu sentimiento. Simplemente eso. Bueno, pues si no lo hacemos, nos podemos sentir culpables y también nos puede culpar esa persona a la que no nos hemos acercado cuando era una persona próxima a nosotros, porque no le hemos dado el respaldo, el apoyo y el consuelo, aunque no podamos resucitar a esa persona. Y culturalmente puede verse como una ofensa. Y también como una ofensa el no contar algo importante de una buena noticia que me afecta a las personas cercanas.
o no invitar a una boda a personas cercanas o a un bautizo. Cuando a alguien invitan a una boda a toda la familia menos a uno, de la misma, este otro se va a sentir ofendido. Y bueno, supongo que todos conocéis el cuento de la Bella Durmiente. ¿Sabéis cómo empieza el cuento? El cuento empieza por la maldición de la bruja a la princesita que acaba de nacer. ¿Por qué? Porque han invitado a las hadas al bautizo y a ella no. La moraleja del cuento, cada cual sacará la que quiera, pero la mía es, a los bautizos hay que invitar hasta las brujas, porque si no pueden pasar cosas. Entonces, puede ser visto como una ofensa el no tener esa deferencia de comunicar algo bonito, participar algo bonito a las personas cercanas. Y esta diversificación, fijaros qué curioso, esta diversificación tiene diferentes correlatos cerebrales. Funcionan diferente en el cerebro la culpa deontológica cuando es la violación de una norma interna que comporta una sensación de indignidad, un deterioro de la autoestima. ¿Cómo he podido hacer esto? Aunque nadie se entere. Por ejemplo, cuando me alegro de que alguien le vaya mal, toma ya, pues le está bien, pues me alegro. Nadie lo va a ver. Pero ese deseo, ese sentimiento de alegría por el daño del otro, nosotros lo sabemos. Y la otra, la culpa altruista, la de lo opuesto a ese, eso es tu problema. No, no. Cuando alguien sufre cercano a nosotros, es nuestro problema. Cercano en el sentido amplio, no cercano de que tenga que estar al lado, pero también son cercanos a nosotros todos estos cadáveres que estamos viendo de niños que estamos viendo en las pantallas de televisión. Estos también están cerca de nosotros. Bueno, pero los mismos autores reconocen que es difícil que se den por separado, que normalmente es una mezcla de las dos cosas. Pero de cara a la terapia, para mí lo más importante es distinguir la culpa sana de la culpa neurótica y de la culpa prohibida, que sería lo contrario de la culpa neurótica, la inocencia neurótica. Hace ya bastantes años, socialmente, voy a hablar de los años 70, diría yo, o 60. Castilla del Pino, un psiquiatra muy famoso, cordobés, escribió un libro sobre la culpa que hablaba de que la culpa era neurótica, lo cual llevó a pensar que la culpa siempre era neurótica, que no había una culpa sana. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos buena parte de la culpa que se vivía socialmente se refería a normas sociales, no a principios éticos internos, sino que había mucho la culpa social. Y entonces él, yo creo que lo confundió y entonces quitó la culpa sana con los valores que tiene la culpa sana y los beneficios que tiene la culpa sana. Nos conviene mucho distinguir culpa sana, culpa neurótica y luego la inocencia neurótica. ¿Qué es yo culpable? No, no, yo culpable de nada, nunca, jamás. Bueno, vamos a ver qué es cada una de ellas. Porque luego todo esto necesitaremos saberlo a la hora del trabajo personal con la culpa. Necesitamos poder tenerlo muy claro. La culpa sana procede de la convicción racional de haber violado una norma moral justa que ha causado sufrimiento a otros o a uno mismo. Fijaros que estoy hablando, que estoy convencida racionalmente que he violado una norma moral justa. Y esta violación ha causado sufrimiento a otros o a uno mismo. Sufrimiento o daño. Es de corta duración en general, hasta la reparación del daño causado u obtención del perdón de la persona dañada o el autoperdón. Igual que las otras emociones,
Una vez que nos ha movido para lo que hacía falta, ya desaparece. Las emociones son funcionales, no son ocupas que se nos instalan definitivamente dentro de nosotros, y menos un ocupa así de desagradable. Pero yo siempre digo, la culpa sana es de corta duración porque nos va a servir para movernos a reparar lo que hemos hecho mal, el daño que hemos cometido, o a aprender cómo no hacerlo en el futuro. Pero una vez que hemos logrado la función de la culpa sana, la culpa desaparece, salvo que la queramos mucho y queramos mantenerla allí como un tesoro. Pero fijaros, yo siempre digo, es como una nuez, la cascas, te comes lo de dentro y tiras la cáscara. En la culpa la analizas, la vives, rompes la cáscara, te comes el aprendizaje y tiras la cáscara. No sigues ahí manteniéndola indefinidamente. Las funciones, pues estimula la reparación del daño causado, adapta a las personas a los valores, permite la supervivencia de la colectividad, ofrece un aprendizaje de cara al futuro para evitar repetir esa actuación. Eso es muy importante. No es solo reparar lo del pasado, sino evitar en el futuro repetir esa actuación. La autoestima se resiente, pero no desaparece. Y ahora viene algo básico. Condiciones para que exista culpa sana. Es decir, la culpa sana tiene que reunir estas condiciones y si no, no hay culpa o no hay culpa sana. Primero, violación de una norma que la persona racionalmente considera justa. No por costumbre, sino según la propia conciencia. Es verdad que la conciencia puede estar distorsionada, contaminada por el dolor, por la sociedad, por la costumbre. Fijaros ahora mismo en esto que estamos viendo en Gaza. Los israelíes creen que es justo destruir Gaza en respuesta a la barbaridad que ha hecho Hamás. Hamás se cree que tiene derecho a hacerlo, lo considera justo. Israel se cree que destruir a toda la población civil es justo. Claro, pero esos son algunos israelíes, pero no todos los israelíes piensan así. Muchos israelíes piensan que no es justo castigar a una población civil por algo que ha hecho un grupo terrorista. Ahí es donde digo, bueno, y en el caso del terrorismo, normalmente hay una conciencia muy distorsionada por el fanatismo y cree que es justo lo que hace cuando son auténticas barbaridades desde el punto de vista ético. Luego, una culpa por violación de una norma de la que soy responsable. Está relacionado con los propios pensamientos, sentimientos, actuaciones, intenciones y omisiones propias. Es decir, los israelíes que piensan que no hay derecho a lo que están haciendo con los gazatíes, puede que les hagan culpables los demás, pero ellos no, porque están luchando por la paz o pensando por la paz. No es responsable ellos de lo que ya decía Netanyahu. Ellos no son responsables. En el caso de, por ejemplo, durante la pandemia se dio mucha culpa en las personas que no podían estar junto a sus padres cuando estaban muriendo, junto a sus mujeres o sus maridos cuando estaban muriendo, cuando no pudieron enterrarlos como querían. Pero es que no eran responsables de esto. No estaba relacionado con sus actuaciones ni con sus omisiones, sino que no dependía de ellos. Luego, lucidez respecto a las consecuencias de la actuación. Os cuento un ejemplo. Una chica
Cada mañana llamaba a su madre, que era su madre mayor, vivía sola en un piso. Entonces la llama antes de ir a trabajar y la madre le dice, ay, no me encuentro bien, me noto como constipada, no sé qué tengo por aquí por el pecho. Y ella dice, pide hora al médico, yo te llamo dentro de un rato para saber a qué hora tienes médico para ver si te puedo acompañar. Eh, bueno, llama al cabo de un rato, no le contesta, no le contesta, llama entonces a la vecina de la madre que tiene llave del piso, le dice, oye, que mi madre no me contesta, vete a ver qué pasa. Y se la encuentra muerta de un infarto. Esta chica, si yo hubiera sabido que era un infarto, entonces yo habría hecho, pero no lo sabías ni podías saberlo. No te lo podías ni imaginar. Olvídate de eso, porque no habías sospechado siquiera eso. Es decir, no había lucidez respecto a las consecuencias. Y también libertad para elegir otras opciones moralmente mejores, sin presiones, amenazas o chantajes internos o externos. Os contaré un caso que también para mí ha sido un caso de los más extremos que he visto yo de falta de libertad. Situaros en la posguerra española. Una mujer que vive en un pueblo, una mujer muy pobre, que tiene dos niños pequeños. El marido no se, está desaparecido. Y ella tiene que ir al pueblo para ganarse la vida, pues no sé si es limpiando casas o lo que sea. Su casa está junto a un río que hace así bajada. Hay una bajada de su casa al río. Y ella dice, ¿qué hago yo mientras me voy a trabajar para que mis niños no se ahoguen? Y se le ocurre atarlos a un árbol con una soga lo suficientemente larga, pero que no llega hasta la orilla del río. Esta mujer, cuando yo la veo, es una mujer con los hijos ya mayores y casados, sentía enormemente culpable de esto. Yo pensaba, pobre mujer, pero si ha sido una solución inteligentísima para poder salvar la vida a esos niños. ¿Qué otra opción tenía? Si era la única opción que tenía. Entonces, en este sentido, no tenía opciones moralmente mejores que aquella desgraciada opción. ¿Mm? Y quiero que recordéis estas cuatro condiciones porque sobre ellas vamos a trabajar luego. ¿Mm? La culpa neurótica carece de algún requisito de la culpa sana, es decir, le falta algo de todo eso que hemos dicho, o la exagera. La evaluación racional suele estar deformada por las introyecciones, por las cosas que me han dicho de lo que yo me tendría que sentir culpable. La culpa neurótica en general es de larga duración. Y yo lo que veo es que más que parecer un peso, la sensación de peso, es la sensación de chicle pegado al zapato. Es como pegajosa. Claro, puede haber una sensación de culpa, por ejemplo, en el caso del suicidio de una persona cercana. Oh, pero bueno, no dependía de ti, no sabías que eso iba a pasar, salvo que tú le hayas incitado al suicidio. Pero ahí ni depende de tus actos, ni le habías incitado, o también a veces la culpa cuando en un accidente de coche, por ejemplo, se matan varios y uno sobrevive. Y este superviviente se habla de el sentimiento de culpa del superviviente. ¿Pero qué culpa? Ninguna. Y sin embargo, ese sentimiento de culpa diciendo, era yo el que se tenía que haber muerto, lo habréis oído a veces. ¿Eh? Si no, no, es que eso es una culpa neurótica. Bueno, la culpa porque mi madre murió en el parto en el que yo nací. Incluso yo me acuerdo una vez, una que se sentía culpable por haber nacido antes de tiempo. Digo, ¿qué pasa? ¿Que eres 7 mesina? Y dice, no, no, nací de 9 meses.
Digo, entonces, ¿por qué hablas de que naciste antes de tiempo? Bueno, porque a mis padres ya me decían que nací antes de tiempo porque no era el momento idóneo para nacer yo. Digo, ¿y entonces? Es que yo nací por accidente. Y yo pienso, qué accidentes más curiosos, ¿eh? O cuando no hay libertad externa. Recuerdo una profesora que se sentía culpable porque le habían dado de baja por enfermedad. Y no había cogido ya la baja, ¿eh? En el colegio le habían dicho, tú te damos la baja. O, por ejemplo, cuando no hay libertad interna. Pongamos una persona que ha estado acompañando durante mucho tiempo a una persona terminal que se ha estado desgastando física y psicológicamente con una persona que sabía que necesariamente iba a morir y a veces también gastando todo el dinero que tiene y muere esa persona y esa persona nota un alivio. A veces esa persona puede sentirse culpable. Decir, oye, pero es que este alivio no lo vas a poder evitar porque psicológicamente es sano que notes alivio. ¿Eh? No tienes libertad interna para elegir si te sientes aliviada o no. Por supuesto, puede estar asociada a trastornos de personalidad o a la detención del desarrollo moral, como veremos luego. No es raro que la culpa se convierta en somatización. Frecuentemente puede haber dolor en las cervicales o puede haber dolor de cabeza, cosas por el estómago, pero el dolor de cabeza y lo de las cervicales es alguna cosa bastante frecuente. Y a veces los de alrededor suelen sentirse molestos con esa persona que todo el rato se siente culpable. Y acaban ellos también sintiéndose culpables de no poder quitarle la culpa. Con lo cual ya la culpa se multiplica y se contagia. Y es como una especie de enganche en el pasado que impide avanzar. Es como llevar colocada ahí la bola que no deja avanzar con ligereza. No sé si muchos de aquí habréis visto la película de La Misión. ¿Habéis visto? Yo os recuerdo una escena en la que uno de los dos protagonistas, el protagonista que ha matado a su hermano en un duelo, y entonces Robert De Niro es el que presenta a este personaje, ha matado al hermano en un duelo, entonces él del arrepentimiento que tiene de eso, por un lado se hace jesuita y luego se castiga a llevar colgados en una red de aquí arriba, del cuello, una red con las armaduras que tenía suya, con la espada, con el escudo, una cosa que pesaba muchísimo. Entonces van a una misión con los guaraníes que está encima de las cataratas de Iguazú. Y van trepando por las laderas de las cataratas para subir hasta arriba. Los otros trepan, pero este, como lleva esa cosa enorme pegada colgando, cuando va subiendo, la bolsa le tira para abajo. Bueno, intentar subir y la red esa con todo ese peso le tira para abajo. Y hay un momento en que, según está por allí intentando subir, un indiecito baja, le corta la soga con la que tiene todo ese peso, el peso se va al fondo y entonces él puede trepar para arriba. Entonces yo pienso, es que muchas veces la culpa es ese peso, la culpa neurótica, ese peso que no nos deja avanzar y que lo llevamos colgado. ¿Y para qué diablos lo llevamos colgado si no nos sirve de nada? Eso nos impide avanzar y nos impide también avanzar en gestionar nuestra tarea de interacción con los demás. Puede esconder sentimientos de resentimiento y venganza, puede estar tapándolos, ¿eh? En vez de sentirme con ganas de vengarme, me siento culpable y así no noto esos sentimientos de venganza.
Y sus funciones pueden ser no sentir la emoción de aquí y ahora, evitar la reparación. Yo me siento muy culpable, pero no hago nada por solucionar lo que destruí. Permanecer simbióticamente unido a la persona que me acusa. Es curioso esto. Es curioso, yo una vez lo experimenté con una chica que se había separado del marido y todo el rato estaba que el marido me está acusando y que no sé qué, yo no sé si soy culpable o no. Y un día yo le dije, mira, estás enganchada a tu marido como si fuera tu ex marido por una cinta, como si así él estuviera al otro lado. Él hace tiempo que soltó la cinta por el otro lado y tú estás ahí sujetando. Eso le impactó. Y dijo, estoy haciendo el tonto entonces, ¿no? Sujetando la cinta. Y digo, pues sí. Entonces, pues suelto la cinta. Y a partir de ahí pudo avanzar y separarse de verdad, ¿no? También sirve para confirmar las atribuciones de desvalorización respecto a uno mismo. Y en algunos casos sirve como satisfacción cognitiva, que explica una desgracia. Parece que las cosas que ocurren siempre tuvieran que tener algún culpable. Pues a veces no, o a veces no lo sabemos, pasan las cosas. Pero si encuentro algún culpable, a ser preferible el otro, pero si no yo, pues tengo una satisfacción cognitiva. Y otra cosa puede ser la inocencia neurótica. Esta inocencia neurótica es fruto de una evaluación deformada por un exceso de autovaloración, que exime de responsabilidad por el daño causado. Yo soy inocente por definición y yo no me siento culpable de nada. Es típica, por supuesto, de los trastornos narcisista y antisocial. Cuenta con la superioridad propia que le exime de tener que acatar las normas moralmente aplicables a otros. Eso para los demás sí, pero es que yo soy un caso especial. Y bueno, los demás aparcan mal porque son culpables, pero yo es que aparco mal porque tengo una urgencia, ¿sabes? Pues, ¿sabes si la tienen o no? Pero es que mi caso es especial, porque el mío sí que es especial. Lo de pagar impuestos es que en mi caso es especial y por eso yo tengo derecho a ocultar impuestos, porque estoy en una situación débil. Bueno, pues si todos los de situación débil no pagan impuestos, aquí no paga impuestos nadie. La función es evitar el malestar que provoca la culpa, mantener la sensación de superioridad y no tener que reparar el daño. Y aquí nos vamos a algo que igual algunos ya habéis visto, que son los grados de evolución moral de Colbert. Vamos a ver, ¿tú qué consideras que es bueno o malo? ¿En qué te basas para decir que algo es bueno o malo? Pues Colbert habla de una evolución moral de un nivel preconvencional propio del niño pequeño, aunque ya os he dicho que esto no es del todo así porque hay esa intuición ya desde los niños, pero bueno, nos va muy bien para la terapia y para trabajar con nosotros. En el estadio 1 es bueno evitar el castigo y malo sufrirlo. Se obedece para evitar el daño. Este estadio 1, sobre todo, lo que es bueno es evitar el castigo. Da igual lo que hagamos. Es como aquellos dos niños que uno le dice al otro, va, no vayamos hoy al cole, va, hagamos novillos. Y otro dice, oye, que luego nuestros padres nos van a pegar. Pues les devolvemos el golpe, les pagamos nosotros a ellos. No, 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 que entonces nos va a castigar Dios, que dice que hay que honrar a los padres. Bueno, pues ¿sabes qué? Tú pegas a mi padre y yo pego al tuyo. Ya está. El caso es no ser castigado. En el estadio 2 es bueno satisfacer los propios intereses y pactar con nosotros equitativamente. Es decir, yo me ocupo de lo mío y si para obtenerlo tengo que pactar con el otro, pues qué remedio, pactaré con el otro. Pero esto es el cambio de cromos de los niños pequeños. En el nivel convencional, que empieza ya niños mayorcitos, el estadio 1 es la lealtad a las expectativas de los más cercanos. La lealtad a las
a las expectativas de los más cercanos es comportarme como esperan de mí mis papás, mis profes, mis amigos, etcétera, y preocuparme por ellos. En terapia muchas veces vemos a mujeres que están paradas aquí. Digo mujeres porque es más típico de mujeres, ¿eh? Que están preocupándose de complacer a los demás y si no los complace se sienten malas. Yo les enseño esta tabla y digo, ¿dónde te colocas? Y cuando se colocan aquí, porque tendrán esa culpa neurótica, pero se saben colocar. Digo, eso es ser una buena niña, pero no es ser una mujer buena. Una mujer buena tiene que estar más avanzada. ¿Mm? Este estadio del legalismo, el legalismo es ya cuando se trata de mantener la situación social, por aquí algo que os quería comentar, y que tiene que ver con las leyes están como un pacto grupal y entonces hay que respetar las leyes para cumplir el pacto grupal. También, por ejemplo, es el no hacer trampa cuando jugamos. Si estamos jugando y hay unas cosas en el juego, pues no hacer trampas. Pero cuando la persona se queda atada aquí, puede ocurrir lo que contaba Tony de Melo en un cuento suyo que se llama El gato del gurú. Y dice, cuando cada tarde se sentaba el gurú para dar las prácticas del culto, siempre andaba por ahí el gato del ashram distrayendo a los fieles, de manera que ordenó el gurú que ataran al gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el gurú, seguían atando al gato durante el referido culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro gato al ashram para poder atarlo durante el culto vespertino. Siglos más tarde, los discípulos del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeña el gato en la realización de un culto como es debido. Es lo que puede ocurrir si nos quedamos atados al legalismo de algo que tuvo sentido en un momento dado, pero que ahora ya lo ha perdido. Si nos vamos ahora al nivel postconvencional, es la conciencia de los valores como pacto grupal y valores absolutos a respetar siempre. O sea, la diferencia de valores como pacto grupal y los valores absolutos a respetar siempre, incluso en contra del grupo. Aquí es darse cuenta que las leyes son relativas y que aquí está bien conducir por la derecha, pero en Inglaterra, por favor, no. Y que luego estas leyes son relativas, pero luego ahí hay valores absolutos que ya no van a depender ni del país ni del lugar y que la vida, por ejemplo, es un valor absoluto, que la ablación no está bien en ningún país por mucho que lo proteja la ley, etcétera, etcétera. Hay algunos valores absolutos, como la dignidad de la persona. Y luego el estadio 2 ya es un compromiso personal con los principios éticos universales, justicia, igualdad, respeto por propia elección, que ya da igual si están o no en las leyes. Ya es lo mismo, porque hay un compromiso personal con ellos. Y os traigo otro cuento de Tony de Melo, que dice, encausado, dijo el gran inquisidor, se os acusa de incitar a la gente a quebrantar las leyes, tradiciones y costumbres de nuestra santa religión. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. Se os acusa también de frecuentar la compañía de herejes, prostitutas, pecadores públicos, recaudadores de impuestos, ocupantes extranjeros de nuestra nación, en suma, todos los excomulgados. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. Por último, se os acusa de revisar, corregir y poner en duda los sagrados dogmas de nuestra fe. ¿Cómo os declaráis? Culpable, señoría. ¿Cuál es vuestro nombre encausado? Jesucristo, señoría. Entonces es otro como de decir, bueno, hay cosas que ya no van a depender de las leyes. ¿Eh? Entonces, Gilligan establece otro criterio para las mujeres, porque dice, las mujeres es que no estamos pendientes de la justicia, estamos pendientes del cuidado. Y si os fijáis, cuando hablamos de la culpa altruista, es que Gilligan está hablando de la culpa altruista, de estar cerca del otro, de ocuparse del otro. Y dice, el nivel 1 es centramiento en el cuidado de sí misma para sobrevivir de una niña muy pequeña.
Luego hay una transición como decir, quizá eso es muy egoísta. Entonces se va al nivel 2. Centramiento en la responsabilidad por el cuidado de los demás en primer lugar y el cuidado propio queda en segundo lugar, que es muy parecido a aquel nivel de la lealtad que decía Colbert. Luego aquí viene evaluación del nivel 2 como desequilibrado por exceso de autosacrificio. Y llegaríamos entonces al nivel 3, la responsabilidad se amplía incluyendo tanto al yo como a los otros, con un equilibrio entre el cuidado propio y el de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces consideramos bueno o malo conforme a una conciencia que todavía no está suficientemente evolucionada. Voy a pasarme esto. Yo cuando hablo de las emociones, para entender la dinámica de las emociones, lo pongo en forma como si fueran unas cañerías por las que discurre el agua, que viene el agua, se hace unas determinadas funciones y luego ya desaparece. Entonces estos son como llaves de paso. En el caso de la culpa, el estímulo es un fallo moral y la emoción es la culpa. Si la persona tiene cerrado esta llave de paso y no nota culpa, estamos con una inocencia neurótica. Pero si la persona tiene abierta la llave, sentirá culpa sana y la respuesta, lo más inmediato, será la pérdida, deterioro más que pérdida de la autoestima, la pesadumbre, el remordimiento. Pero, aparte de esta respuesta primaria, podemos ir para esta otra cañería y darle una respuesta funcional, como el arrepentimiento, la reparación y la solicitud de perdón. No quedarse en el deterioro de la autoestima, la pesadumbre, sino arrepentimiento, que es el dolerme lo que he hecho, la reparación, si se puede, y la solicitud de perdón. Lo que implica una madurez emocional, como aceptación de la imperfección, decisión de cambio de actitud, autoperdón y aprendizaje para el futuro. Pero también, si nos vamos por esta cañería donde el agua está turbia, es que nos vamos hacia la culpa neurótica y nos podemos ir a la culpa parásita, que es estar siempre sintiéndonos culpables con un autocastigo constante y que puede dar lugar a depresión. O un desplazamiento proyectivo, búsqueda de fallos ajenos o delirios persecutorios. Un desplazamiento somático, que sería somatización, o un desplazamiento mental, como sería el pensamiento obsesivoide. Bueno, una vez visto todo esto, vamos a meternos en el trabajo con la culpa. Hay diferentes maneras de trabajarla, ¿no? Los objetivos es liberar de las introyecciones, es decir, liberarnos de aquello que nos hace sentirnos culpable pero que no es nuestro, que no es nuestra convicción, asunción de responsabilidades reales, descartar las ficticias, acoger un aprendizaje y tomar una decisión, lo de la nuez que os decía antes, impulsar a la reparación y al autoperdón y revisión de los propios valores. Algunas modalidades, yo en las terapias de grupo he hecho tribunales en que juzgaban a una persona de lo que se sentía culpable. Entonces tenía un abogado defensor, un fiscal, estaba la persona y luego estaban los jueces. Y allí, entre todo el grupo, decidían si esa persona era culpable o no, hasta qué punto y a qué le condenaban. Pues a veces le condenaban a, bueno, pues discurre cosas para reparar lo que has hecho o discurre hacer terapia para quitarte esta culpa neurótica que te está reconcomiendo, ¿no? O también modalidad tribunal individual en terapia. Y la que os voy a proponer ahora es un trabajo individual del manejo de la culpa. Para eso os voy a pedir que tengáis a mano los rotuladores y los folios. Tiene varias fases. La primera es situar la culpa. Así que os voy a pedir primero que cerréis los ojos
Si os va mejor, no a todo el mundo le va mejor cerrar los ojos para concentrarse en su interior, pero cierra los ojos para concentrarte en tu interior, notando tu cuerpo, notando las zonas en que tu cuerpo toca con el suelo, con la silla, que están tocando tus manos. Date cuenta de la sensación de peso y de tu respiración. Ese vaivén tibio del aire dentro de tu cuerpo. Sin forzar, solo observar tu respiración. Ve dejando que esta respiración, como si fueran olas, vaya sacando tensión de tu cuerpo hacia afuera, como si abandonara esa tensión, como las olas abandonan en la arena conchas, palitos y algas. Sueltas y cada vez sueltas un poco de tensión. Y ahora te preguntas, escuchando la sensación que produce esta pregunta en el centro de tu cuerpo, ¿de qué me siento culpable ahora mismo? ¿De cuántas cosas? Puede ser cosas muy antiguas, puede ser cosas recientes. Deja que tu cuerpo te vaya señalando qué culpas están vivas ahora mismo en ti. No hagas nada más que darte cuenta, me siento culpable de esto y esto también, aunque es de hace mucho tiempo, y de esto otro. Simplemente darte cuenta cuántas culpas están vivas y si quieres puedes anotarlas en un folio. Y ahora pregúntate, ¿cuál quiero seleccionar para trabajar con ella ahora? Escuchando la sensación de tu cuerpo cuando te haces la pregunta, dejando que tu cuerpo te guíe también intuitivamente para decir, es esta la que quiero trabajar ahora.
Y una vez que la hayas seleccionado, mira a ver cómo la estás vivenciando en el cuerpo, qué forma tiene, qué tamaño, dónde está. Y te voy a pedir que la saques fuera de tu cuerpo, con la fantasía, con la respiración, con el gesto de las manos, como quieras. Pero sácala fuera del cuerpo, esa culpa y todo lo que tiene que ver con ella. Y una vez que la has sacado, la colocas a la distancia que te siente bien para trabajar con ella. Mira a ver a qué distancia te va bien colocarla. Respira esta distancia que hay entre tu cuerpo y tu culpa ahora mismo, diciéndote, tengo esta culpa, pero no soy esta culpa. Es mía, pero no soy mi culpa. Y ahora te voy a pedir que hagas como si pudieras pasar por dentro de tu cuerpo una red de pescar desde los pies hasta la cabeza, arrastrando cualquier otra culpa que haya por ahí, las arrastras todas dentro de la red, las sacas por la cabeza, dejando tu cuerpo limpio de culpas. Ya las verás en otro momento si quieres, pero ahora no te hacen falta. Las sacas lentamente recorriendo la red tu cuerpo, dejándolo limpio, sacando la red por la cabeza y poniéndola también a la distancia que te vaya bien. Ahora mismo no vas a trabajar nada con ella, vas a trabajar solo la que has seleccionado. Así que puedes ponerla a la distancia que quieras. Y ahora vuelve a la culpa que has seleccionado. Mírala, mira el tamaño, la forma, el material de que está hecha, el peso que parece que tiene. ¿Cómo se podría dibujar? Te voy a pedir que uses los rotuladores para en un folio dibujar esa culpa del tamaño correspondiente, de la forma que la veas.
Ve acabando, vuelve para adentro y pregúntate, ¿quién me acusa? ¿Quién me está acusando? ¿Me está acusando mi padre? ¿Me está acusando un amigo? ¿Me está acusando un profesor? ¿Me está acusando una parte mía crítica, propia mía? ¿Quién me acusa? ¿Me está acusando Dios? Y ahora vamos a ir a la segunda fase. Puedes abrir los ojos y ir a la segunda fase. Esta fase de analizar la culpa es sumamente importante porque es la fase que tiene que ver con determinar si realmente hay una culpa sana o hay una culpa neurótica. Recordad lo que vimos antes de las condiciones. Es para mirar si en esa culpa se cumplen las condiciones necesarias para una culpa sana. La primera es preguntarte, con esta culpa, ¿qué norma ética he violado? A ver, a veces esto se hace un poco difícil, pero yo pongo un ejemplo de una mujer que se sentía muy culpable porque todos los días, cuando volvía del trabajo, pasaba por delante de casa de sus padres y entraba a verles un ratito y luego seguía a su casa. Y un día estaba agotada, muerta del trabajo, y pasó por delante y no se quedó. Siguió hasta su casa porque se encontraba pues como mal físicamente de lo agotada que estaba. ¿Qué norma ética ha violado? Pues yo le dije, la norma de que todas las hijas, si al volver del trabajo pasan por delante de casa de los padres, han de entrar a verles. Así de sencillo, describir lo que había ocurrido. Esa es la norma ética que ha violado, por lo que se siente culpable. Y ahora viene, ¿es una norma justa? ¿Qué os parece? ¿Es una norma justa que las hijas que pasan por delante de casa de sus padres al volver del trabajo tienen que entrar a verles un rato? Pase lo que pase, tanto si se encuentran bien como mal. ¿Cómo sé si es justa o no? Es decir, si es ética esa culpa. Yo con esto hago como un truco que puede ayudar a saber si es o no justa esa norma. Le pongo como una lupa y la aumento y digo, a ver, sé que es justa porque yo exigiría que la cumplieran todos los que estuvieran en una situación similar a la mía, en mi lugar. Es decir, esta mujer exigiría a todas las otras personas que se encuentren en su lugar a que hagan eso. ¿Se lo exigiría o no? ¿A que estén con sus padres un rato, tanto si están bien como si están mal? Es más, si pudiera hacer una ley que obligase a esta norma, la haría. Haría una ley, mejor decreto ley. Decreto ley. Todas las personas que pasen por delante de casa de sus padres a la vuelta del trabajo han de entrar en su casa a estar con ellos un rato. No importa si están bien o están mal. Y haría esta norma porque así el mundo me lo imagino
mejor, más justo, más solidario y más feliz. Imaginaos esta norma. ¿Haría un mundo más justo? ¿Haría un mundo más solidario? De esta mujer con los padres sí, pero de los padres con ella no. ¿Sería un mundo más feliz? ¿O acabaría deseando que se muriesen los padres pronto? Es decir, ¿qué conseguiríamos con una norma generalizada? Otra lupa que pongo, más que lupa a distancia, digo bien, sé que es justa porque si un amigo querido o un hijo mío estuviera en mi sitio, le exigiría que la cumpliera. Es otra manera de decir, bueno, si alguien a quien yo quiero, y en el caso de un hijo sobre el que tengo necesidad educativa cuando el hijo es pequeño, si estuviera en mi sitio, le exigiría que la cumpliera. Son dos formas de ayudar a distinguir si es la norma justa. Así que, de esa culpa con la que estás trabajando, mira a ver si cumple el haber violado una norma ética justa y cómo sabes que es una norma justa. Luego tiene que ver con actos míos, no de los demás, sino actos con los que yo tengo responsabilidad porque puedo elegir en relación con estos actos. Son míos, no de otro. Soy responsable de esto. ¿Es así? Esta culpa tiene que ver con actos u omisiones también, ¿eh? No solo actos, sino también omisiones tuyas. Cuando actuaste o dejaste de actuar teniendo obligación de hacerlo, ¿tenías claras las consecuencias de tu actuación u omisión? Pregúntatelo. ¿Tenía claras las consecuencias de mi actuación u omisión? ¿Tenía posibilidad de opciones menos dañinas? Si tenías posibilidad de opciones menos dañinas, apúntalas también. En algunos casos os encontraréis que alguna de estas condiciones no es tan clara. Puede que sea un poco o en parte responsable o en parte tenía lucidez o en parte tenía libertad y en parte no. ¿Eh? Es decir, como que igual os encontráis que no está todo tan claro. Por eso, una vez que habéis analizado esto, toca decidir, ¿soy culpable? ¿No lo soy o lo soy en parte? Tómate unos momentos para decidir eso. Y ahora va a venir un tratamiento diferenciado, dependiendo de si eres culpable, si no lo eres o lo eres en parte.
Vamos a ver este tratamiento. Primero, si no soy culpable. Aquí hablo de un diálogo gestáltico que os explicaré cómo va, que es, si no soy culpable, y resulta que todo es una historia de alguien que me está acusando y me siento culpable porque ese alguien me está acusando, y ese alguien puede ser también mi voz crítica interna, ¿eh? Pero entonces, la propuesta es, primero, si no soy culpable, poner enfrente de mí, imaginariamente, en un cojín, a la persona que me está culpabilizando y decirle, primero, tú me culpas de esto. ¿Veis que se llama culpabilidad? Decírselo claramente de la manera que queráis. Luego, estoy resentida de que me culpes cuando no soy culpable. Estoy resentida, me da rabia, me da enfado esto de que me estés culpando de una manera injusta. Y te exijo que dejes de culparme. Te exijo que a partir de ahora dejes de culparme. ¿Mm? Luego te colocas imaginariamente en el cojín de la otra persona, en el lugar de la otra persona, te respondes y tú vuelves a, no sé qué dirá la otra persona o esa parte tuya, pero luego tú acabas exigiéndole que no vuelva a culparte de eso. Este ejercicio es si no eres culpable. Y a continuación toca destruir el dibujo, arrugarlo, tirarlo, romperlo, lo que quieras, porque eso ya no tiene ningún sentido. Y ahora voy a contar si soy culpable en parte, porque es parecido a esto y dejaré un ratito. Si soy culpable en parte, el mismo diálogo, pero exigiendo al acusador que no exagere. Tú me culpas de esto y vale, soy culpable en parte, pero estás exagerando. Me da rabia que exageres de esta manera y te exijo que pares de exagerar. Y, en este caso, destruir el anterior dibujo y hacer otro del tamaño adecuado. Y entonces seguir con la culpa real en la forma que luego explicaré. Así que me voy a parar ahora para si los que sabéis que sois culpables o culpables en parte, podáis hacer este diálogo y este cambio en el dibujo si tenéis que hacer otro nuevo. Voy a parar unos momentos porque esto necesita un cierto tiempo. Pararé unos minutos. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacéis, ¿eh? Para el caso de que soy culpable o en la parte que soy culpable, si soy en parte culpable, ¿eh? Aquí toca, ante todo, aceptar el dolor de la culpa, que tiene que ver con el arrepentimiento, es decir, aceptar que lo he hecho mal y aceptar que eso me sea desagradable tener que pasar por ahí. Tómate unos momentos notando pues ese dolor que lleva la culpa por haber hecho daño a otros o a ti, sabiendo que es un dolor como curativo, aceptándolo.
que forma parte del proceso de sanación de la culpa. Busca un lugar donde acoger dentro de ti este dolor. Mira en tu cuerpo cómo acogerlo, darle un espacio y dejar que se vaya curando naturalmente. Ahora viene una parte que es, si se puede, reconocerla, reconocer la culpa, decir, pues decirse interiormente, sí, soy culpable de esto, y, si se puede, pedir perdón a la persona perjudicada. Tómate unos momentos para reconocerlo y ver si puedes pedir perdón, cómo lo harás, cuándo lo harás, en qué forma lo harás. Incluyendo si es una culpa respecto a ti mismo o a ti misma, pedir perdón a esa parte tuya dañada. Ahora esto seguramente no lo puedes hacer aquí, pero sí que forma parte del proceso. Reparar hasta donde se pueda el daño causado. Tómate un momento para ver si puedes reparar el daño o hasta qué punto puedes repararlo. A veces no se puede reparar. También mira qué has aprendido con esto que ha ocurrido, con esta culpa, con este fallo moral. ¿Qué has aprendido acerca de ti, de tu comportamiento y de sus consecuencias? Tómate unos momentos para anotar este aprendizaje y, si necesitas, lo escribes también. Si necesitas apuntarlo para que no se te olvide, ¿qué has aprendido sobre ti, tu comportamiento y sus consecuencias? Tomar una decisión con medidas concretas para evitar repetir el fallo en el futuro. Con eso que has aprendido, ¿qué decides para evitar en lo posible repetir ese fallo? Y ahora te voy a pedir que cierres los ojos, mires para adentro
te des cuenta de este crecimiento que te ha traído la culpa, un crecimiento a través del dolor, desgraciadamente, pero al que ya puedes despedir, porque ya es como si con este aprendizaje y esta decisión pudieras tirar las cáscaras, de manera que tanto quienes habéis visto que no erais culpable como los que sabéis que sois culpables o culpables en parte, podéis cerrar los ojos, mirar dónde habéis dejado la culpa y dejarla marchar de vuestra vida, tomando tiempo para verla cómo se aleja, cómo desaparece en la sensación en vuestro cuerpo conforme va desapareciendo, como si soltaras la piedra para poder seguir subiendo. No necesitas ya la piedra, como si soltaras el lastre para poder navegar. Y sigues navegando. Déjala que se vaya. El sentimiento de culpa se convalida con un aprendizaje y una decisión. Y si era una culpa neurótica, con un aprendizaje y una decisión también respecto a qué cosas tienes que acceder para sentirte culpable y a cuáles no. Y ahora mira hacia adentro, tu cuerpo cómo está. ¿Por qué situación no quieres cambiar? ¿Cómo te gustaría sentirte interiormente? Si tienes ahí un dibujo todavía de la culpa o de la culpa más pequeña, puedes quitarlo, dejarlo ir, romperlo, arrugarlo y en cambio mirar para adentro y ver cómo quiero sentir mi cuerpo ahora, sin esa culpa. Lo quiero sentir ancho o luminoso o profundo. ¿Cómo lo quiero sentir? Busca ver esa sensación corporal de haber dejado ir la culpa. Y esa sensación la dibujas también en un folio nuevo. La sensación que quieres, la sensación de libertad respecto a esa culpa. Y una vez que lo has dibujado, lo pones delante
Y vas respirando, imaginando que cuando coges aire vas metiendo ese dibujo dentro de ti y se te va quedando un ambiente interno nuevo y limpio. Y utilizando la expiración para soltar el resto que pueda quedar del sentimiento antiguo de culpa en tu cuerpo, dejando que poco a poco tu cuerpo se vaya llenando de la nueva sensación. Dejando que te vaya inundando esa sensación. Y si quieres también, puedes como realizar un ritual de recuperación de la limpieza interna, buscando con la fantasía el irte debajo de una cascada agradable, con agua limpísima, una temperatura que invita a meterte debajo del agua, te metes ahí y vas dejando que el agua te limpie, te limpie, te limpie todo el sentimiento de culpa que pueda haber quedado todavía, dejando que el agua entre también por dentro de tu cuerpo y vaya arrastrando, arrastrando cualquier sensación de culpa, y dándote unos momentos con esta sensación de bienestar. Antes de ir saliendo hacia afuera, a contactar con la pantalla, las ventanitas de tus compañeros. Y si quieres, si tienes alguna pregunta o algún comentario, lo puedes hacer ahora. Más que una pregunta concreta, señalar que seguir el proceso, no sé, me ha sido como muy iluminador. He descubierto, a tomar conciencia de unas cuantas cosas, unos cuantos pasos, incluso antiguos. Y solo agradecértelo, Ana, porque me estoy sorprendido de lo que he ido ahí encontrando y clarificando. Yo estos pasos los suelo hacer con las personas en terapia y luego les doy el esquema para que en su casa vayan trabajando también. Sobre todo las personas que van con culpas neuróticas, les va muy bien esto para trabajar en su casa para luego darse cuenta cada vez antes cuando se están sintiendo culpables hasta de si llueve o hace sol. Y entonces decir, bueno, ay, me parece que esto es una culpa neurótica, ya lo guardo para mirar en casa, ¿sabes? Y luego las otras también yo pienso que es como liberador, porque es como decir, una persona puede ser culpable, pero tiene derecho a salir de esa culpa. Tiene derecho a salir de esa culpa cuando ya ha hecho todo lo que tenía que hacer con ella, ¿no? Y no restarse energía porque cuando la persona se queda enganchada a la culpa, lo que hace es no crecer ni contribuir al bienestar de los que están alrededor, ni al suyo propio, ni nada de nada. Y entonces es importante esa parte de darle una salida sana a la culpa. Cuando es una culpa real y cuando es neurótica, ya digamos a la papelera y aprender a distinguirla cuanto antes.
Muchas gracias. De verdad que ha sido muy, para mí ha sido también, como dice Josep, muy, no sé, muy interesante, muy profundo, muy liberador también, ¿no? Y saber Ujú. que es verdad que la culpa siempre está ahí como un chicle pegado y Es decir, que, pues podemos hacer algo con ella. Parece como si nos hubiéramos acostumbrado a que eso tiene que estar claro, ahí, ¿no? claro, es una cosa que nos impide avanzar y Eso nos impide es. crecer. Y además a mí me parece muy injusto. Vamos a ver, todos somos culpables de un montón de fallos, claro que sí, Claro, pero si eso nos va a restar la posibilidad de seguir creciendo, seguir avanzando, no tiene ningún sentido eso el es. quedarnos ahí enganchados. Sandra, Sino hay que dar la salida y una salida justa, justa, no una eso salida es. inventada, una salida justa, una Eso salida es. sana, pero una salida, no quedarnos encerrados ahí. Ana, muchísimas gracias. Aquí hay un montón de lluvia de agradecimientos expresadas por los que se están marchando, por la claridad, porque han entendido lo que es la culpa, porque me ha parecido muy buena la exposición y me ha ayudado a sentirme en más libertad y amplitud y mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Yo creo que esto es como una semillita, ¿verdad? Que has plantado y gracias también porque Que crezca, que crezca. tu sentido del Muchas humor. gracias. Muchas gracias por la atención prestada, como digo aquí, y también otras cosas que digo. Qué bueno. Y nada, encantada de estar en un lugar tan acogedor como este que es TUS. Venga, Muchas gracias a ti, Ana. buenas Gracias a noches. todos los que habéis Gracias venido. Muchas gracias. a todos. Buenas noches. Muchas gracias.